Punto aparte, un espacio para crecer, diálogos claros para un nuevo renacer, ver en foco, futuro para ofrecer, cada episodio un mundo para entender. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Punto Aparte. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual vamos a hablar sobre legado, visión empresarial, el orgullo de emprender en Puerto Rico y cómo una marca local se convierte en símbolo de país. Y también me acompaña nuestro colega José Méndez. Gracias por la introducción. Este es mi primer episodio en Punto Aparte, así que bien emocionado de a quien venimos a presentar ahora en esta conversación que vamos a tocar temas de liderazgo, de comunidad y los sueños que se construyen desde la isla. Así que vamos a darle la bienvenida a Felipe Pérez Grajales, presidente del Mesón. Gracias por invitarme. Honrado que estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de nuestra historia. Gracias a ti por venir. Felipe, justo estamos teniendo esta conversación el 2 de julio, a 2 días que el Mesón celebra 53 años de su fundación. Primera tienda en Aguadilla, la última tienda que acaban de abrir, la tienda 44 en Mayagüez, ¿no? Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. ¿Qué significa el Mesón para Felipe? Un sueño de vida, ¿verdad? Mi familia, porque el Mesón comenzó en el 72 como realmente una idea de mi padre, donde habiendo tenido problemas realmente de negocio, porque su negocio era dirigido a la base Ramey, una base gigante que había de Air Force en Aguadilla, y al irse a la base se quedó sin trabajo. Y buscando qué hacer y cómo poder, ¿verdad? Mantener a su familia, decide que quiere montar un delicatessen en Aguadilla. En el 1972 pasaban 3 cosas. Primero, que no había negocios de comida parecidos. La gente desconocía que era un delicatessen. Segundo, estaba una crisis económica, no solamente en Aguadilla por haber sido la base Ramey, sino también porque fue en aquel tiempo que hubo el problema grande de la gasolina. Ustedes no tienen edad para acordarse de eso, pero no había, las filas de 200 carros de gasolina, no había gasolina. La gente tenía que caminar, se compraban motoras, y en ese momento histórico de depresión económica, el hijo decía abrir un negocio que desconocía, que no tenía dinero, abrió con el poco dinero que había podido ahorrar. Y se embargó en este concepto que él pensaba que iba a funcionar en su mente, ¿verdad? Así que él mismo con un amigo montaron el negocito y Delicatessen al fin montó una nevera donde tenía quesos y jamones, y la gente podía ir y comprar por libra esos jamones y quesos, o podían hacer sándwiches con esos productos. Pero en aquella época, en Aguadilla, nadie sabía lo que era queso de cabra. Nadie sabía lo que era blue cheese. Estos quesos. Sin embargo, empezó a vender sándwiches el presente, ¿verdad? Él abría el negocio cerrado. Y fue el 4 de julio porque quedaba al lado de Crash Boat. Y él pensó que ese día, Un feriado, de playa, iba a tener entonces ¿verdad? Movimiento, iba a tener una clientela, unos visitantes, como le llamamos hoy en día, que iban a patrocinar ese primer día de apertura. Y fue y no fue. Pero cuando llegó a casa, yo era un niño, tendría en aquel tiempo como 7, 8 años. Me puede sacar la edad. Pues llegó bien contento. Y llegó a casa, yo me acuerdo que estaba en el counter de la cocina, y fue y contó, y había vendido $99 con una centavería. Me dijo, por una peseta valía $100 medido. Estaba bien contento, ¿verdad? Se dio cuenta que él no estaba en el mercado preparado y aprendió la primera lección, ¿verdad? Tú en el mercado tienes que suplir la necesidad. Tú no puedes enseñar el mercado. Así que empieza a mover y a vender más sándwiches con los productos que la parte de venta por libra de su queso y jamón. Segunda lección, tú tienes un negocio. Tú tienes que dedicarle el tiempo al negocio. Puedes tomar decisiones rápidas para atender ese mercado y no hacer que el mercado te atienda a ti. Así que a los 3 meses no estaba la nevera de jamones y queso. Había una plancha, una tostadora, y estaba vendiendo sándwiches de los más que se vendían, en especial lo que se llama pastrami, ¿verdad? Pastrami. No había en toda la zona. El viejo le llegaba a personas pidiendo jamón y queso, y él le traía un pedacito de pan con pastrami para que lo probaran. Y poco a poco fue enseñando a la gente que además de jamón y queso, que el jamón y huevo y el atún, existían otros sándwiches.
Y se convirtió en el producto principal del mesón. Venía gente de Mayagüez, venía gente de toda la zona solamente a buscar ese sándwich en específico. Se convirtió la bandera del mesón en ese El de momento. pastrami. El de pastrami. La gente venía de todos a buscar. Y abría el negocio de mi padre. Quien lo cerraba, era él también. Así que fue creando este concepto de sándwich nada más. Eran desayunos y sándwiches. El concepto que tenemos hoy es el mismo concepto que Dios creó en el 72. ¿A qué edad usted empezó a trabajar en el negocio? Cuando tenía limpiando mesas a los 9 o 10 años, Joven, sí. porque en casa no era una opción, era una obligación trabajar. Todos trabajamos. O sea, que fuiste el mesonero número 1. Número 1. Me crié en la tienda y conociendo a la... Pues te estaba hablando de comunidad, lo importante que es el ambiente comunitario dentro de un negocio, que parece que no, pero sí lo es. O sea, yo llegaba temprano, conocía a nuestros visitantes, clientes. En ese momento me preguntaban cuando iba a la escuela, cuando me fui a la universidad a estudiar. Yo llegaba de vacaciones y lo primero que yo hacía era que iba a las 5 de la mañana a abrir el negocio para saludar a esa clientela que que abría el negocio con mi padre y tomaban café y tostadas, que se convertían en amigos, era parte del sistema. Así que esa es la entrada al negocio, al mesón, y la expansión no se veía venir, pero yo estando en Estados Unidos en universidad, sabía que mi padre tenía algo allí que hacía sentido, tenía un producto wow, que lo seguían, y el que iba repetía. ¿Cuáles han sido esas claves para el mesón para construir esa comunidad y esa fidelidad? Recuerda que nosotros no fue que creamos el mesón, pero yo llevo el mesón toda mi vida. O sea, yo empecé ahí a los 10 años, y a los 11, a los 15, a los 20, a los 30 y ahora a los 50. Así que son cosas que surgen por experiencia. Y yo soy un líder de ejemplo. Lead by example. Yo no sé mandar. Yo no sé decirte a ti, José, hazte esto si yo no estoy dispuesto a hacerlo. Y usualmente primero lo hago y después le digo que hay que hacerlo así. Pero eso viene porque me crié allí. O sea, yo fui sanduchero. Cuando yo empecé mi restaurante fue el segundo restaurante en Mayagüez Mall. Yo llegaba allí a las 6 de la mañana y me iba de allí a las 11 de la noche todos los días, 7 días en semana. Cuando abrimos el tercer restaurante, la forma que yo entrenaba, ¿sabes cómo era? El que tenía de gerente, trabajaba con él por 30 días, abriendo y cerrando. Obviamente tenía 20 y pico años, tenía la fortaleza para hacerlo, ¿verdad? Ahora no creo que aguante tanto. Es más, cuando abrimos Florida Mall, traté de hacerlo con mi hijo, que fue el que estaba allí conmigo, y el gerente que estaba. Y yo un día no cuadraban bien y dale con el cuadre. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Ya. Es hora. Acabó. Se acabó. Te voy a ponchar. Pues que falta ahí, lo voy a poner yo. Cuadro caja. Cuadro caja. Pero sí, la diferencia es eso, ¿verdad? Eso no nos enseñó, nosotros hubiese querido tener un manual de operaciones que me diera exactamente qué hacer en cada momento, pero eso no existía, había que hacerlo, ¿verdad? Y esa es la realidad, dedicación y yo viví. O sea, no me están diciendo de comunidad, yo viví. Te estoy diciendo que yo iba allí por la mañana más que a saludar a esos visitantes, esos clientes. Y muchas veces nosotros llamamos cultura, esa cultura se promueve con el ejemplo primero. Segundo, se promueve también comunicando. Es fácil comunicar cuando tú tienes, ¿verdad? 200, 100 empleados, o 50 o 10. Pero cuando tienes 2000 empleados, eso lo complica, es nuestro reto diario. ¿Cómo nosotros comunicar qué es más que vender un sándwich? ¿Cómo comunicar qué es más que realmente nosotros tener una ganancia? Así que empezamos por el vocabulario. Nosotros no hablamos de dinero, eso es importante. Para empezar, que eso viene después, consecuencia de hacer un buen servicio, un buen trabajo, y lo hacemos más bien para la salud de todo el mundo y del negocio, y eso es identidad propia, ¿verdad? Así que nadie se gana un premio por vender más. Se ganan por servir más. Y todos llevamos en base a eso. No se habla de dinero, no se habla de empleado, porque empleado es una mala palabra. ¿Cómo tú vas a ser empleado? Empleado es una persona que hace algo por chavo. Nosotros no estamos aquí por los chavos. Entonces, ¿cómo vas a ser empleado? Somos mesoneros.
esa intersección entre el orgullo y en este caso pues el mercado de restaurante, pero que es para ti el sabor de Puerto Rico. O sea, ¿qué representa esa frase cuando tú dices el mesón es el sabor de Puerto Rico? Es el representante de Puerto Rico en nuestra industria. Y yo creo que eso es lo que valora la ciudadanía, el puertorriqueño, porque aunque no le guste la noche, que no coma pan, dice que es bueno. A veces nosotros vemos salen los comentarios en las redes sociales y sale un comentario fatal y la gente le pone like, porque es que ni miran, ves que tiene el mesón y es like. Sí. Y es por eso mismo. Así que de todo el orgullo que yo pueda sentir, yo creo que ese es y nuestra gente lo sabe. O sea, no hay que ponerse un uniforme y decir yo trabajo en el mesón que en ningún otro sitio. Y tenemos ejemplos. Me gustaría ver historias sobre el tema. Sí. Bueno, y por ahí mismo se nos adelanta, pero yo creo que tenemos un mesonero. Lo sé. Exacto. Usted vende, ¿lo había entrevistado a un mesonero antes, Felipe? La primera vez. Disponible a contestar desde el otro lado de la mesa. ¿Cuál fue tu experiencia trabajando en el mesón? ¿Estoy hablando yo cosas o tú sentías lo que yo te estoy explicando? Lo que dice se siente. Yo no he tenido experiencia trabajando en otro fast food, so tampoco puedo hablar desde ese lado, pero es verdad que desde las primeras orientaciones, ya cuando está en la línea produciendo como tal los productos, la calidad de los productos, el pan que llega fresco todas las mañanas. O sea, se nota que hay un pensamiento detrás que es como, ok, nosotros queremos ser la representación de Puerto Rico y no lo vivimos. En estos 53 años, deben haber sido varios los mesoneros como José, ¿no? Que han trabajado, a lo mejor no se han quedado allí, pero ¿cuál ha sido el impacto cuando se ha topado con otros mesoneros en las carreras y en la vida? De todas áreas. Yo me he encontrado con médicos que esto me dicen, tú no te acuerdas de mí, pero yo trabajé contigo en tal sitio. Y la experiencia cambió mi vida, porque es importante aprender a servir. Cuando tú sirves, tú creces, primero. Y segundo, que te cambia la vida. Así que, y de todos lados, ¿verdad? Son tantos años. Yo llevo trabajando 38 años, ¿verdad? Ahora. No de chiquito, desde que empecé con la tienda de De la expansión. de la expansión. Y me orgullece un montón y gente buena que lo agradece. Policías, ingenieros, médicos, abogados, muchísimo. Y todos me dan un feedback positivo de su experiencia para el resto de su vida. Estando hace 2 semanas en la apertura de nuestro restaurante 44 en Mayagüez, yo hablo siempre con todos los mesoneros el día antes de la apertura. Bueno, y ese fue básicamente mi introducción, mi bienvenida, fue que nosotros estábamos allí, primero que nada, eran los escogidos, ¿verdad? Porque no se coge a todo el mundo, que tenían nuestra cultura, pero al mismo tiempo tenían la opción de que el mesón se convirtiera en su herramienta de crecimiento profesional y personal. Y ese era nuestro trabajo, proveer las herramientas para que ellos lo lograran. Pero si no, queríamos que la experiencia que recibieron durante su estadía en el mesón fuera para el crecimiento de ellos, personal y profesional también. Así que de eso es que se trata, ¿verdad? Se trata de que sea un win-win situation. Que si deciden quedarse, que nosotros proveamos la herramienta y el espacio para que crezcan, como muchos de nosotros, muchos, ¿verdad? Y yo menciono a los que están allí, que todos los gerentes del mesón hoy en día, el 80 o 90% de ellos vienen de la línea de producción, crecieron, sintieron el llamado de, mira, aquí me gusta esto, voy a utilizar el mesón como mi herramienta de crecimiento. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que estén bien, que se sientan bien, que estén bien pagos y que puedan crecer dentro de nuestra organización. Sí. Y regresando un momento a, ¿verdad? Obviamente yo teniendo el background de mesonero, siempre me estuvo curioso pues todos los nombres de los diferentes sándwiches.
si tienes alguna anécdota de algunos de cómo se creó el surfer, por ejemplo, o el boricua, que ahora pues obviamente... El surfer tiene una historia bonita porque al principio, pues los mismos clientes llegaban al negocio a veces y hacían una mezcla. Oye, yo quiero de pastrami con roast beef. Pues, ese es submarino. Mesonero, le ponían el nombre, los mismos clientes le ponían el nombre. El de surfer es interesante porque en esos años de los 70 había mucho surfer que venía al área oeste, a Rincón, a Aguadilla, y venía en la época de invierno, compraba un carro, eso fue el 72, 73, compraba un junker de carro, llegaban 4 surfers, lo llevaban de tabla, se quedaban a dormir en el carro, eso, si no en choza o en un cuarto que conseguían en Rincón, salían de surfear, ¿y cuál era el punto? El punto era el mesón. Non-surfer de los años 70 y 80 que no haya ido al mesón a comer sándwiches después de surfer. Pues ahí vienen los surfers. Los surfers llegaban y pedían una yarda de pan con todo menos carne, pues eran vegetarianos. Y eso en Aguadilla en los años 70 no se sabía que eran vegetarianos. Pero ellos pedían todo, repollo, tomate, queso, todo menos carne. Así que se bautizó el surfer sandwich. Después lo sofisticamos, ¿verdad? Le pusimos la carne de soya, le pusimos pan integral, pero así fue que nació el surfer. Y creo que habíamos escuchado también una historia particular del White House, que había venido... Otro surfer, ¿De verdad? otro surfer, pero sus padres tenían un negocio que se llamaba White House, que todavía está. Y entonces llegó allí y le dijo al viejo, yo trabajaba allí, hacía 2 noches. Y le dijo, ¿sabes que mi padre también tiene un restaurante en Atlantic City, se llama The White House? Y sí, ¿por qué se llama White House? Porque el sándwich principal que vendemos se llama igual que el negocio White House. ¿Y qué era? Era realmente en ese tiempo roast beef con setas. El viejo mandó a buscar una lata de setas a un colmado que estaba cerca y dijo, dame uno para verlo. Y lo entró a la cocina y el muchacho vino, le puso roast beef, le puso queso suizo, le puso las setas con mantequilla. Y trayéndolo a la conversación que estamos teniendo, o sea, hasta los sándwiches son producto de comunidad. O sea, que es algo que se ha mantenido a través de todas las empresas. Y tú dijiste algo que los negocios son gente. Nosotros no estamos en negocio de comida. Estamos en negocio de people's business. Y es todo, el que trabaja y el que nos visita. Así que la comunidad al principio le dio la señal a su padre que los delicatessen no eran, que eran los sándwiches. Esa es la enseñanza de que si vas a abrir un negocio, que esté allá afuera pensando en ser empresario, que tiene que dedicarle mucho tiempo para saber Sí, cómo es que el mercado reacciona, para tú poder hacer los movimientos lo antes posible para servir a ese mercado. Así que así es la innovación que ha mantenido el mesón durante estos 53 años. Nosotros miramos primero hacia adentro, miramos qué estamos haciendo que podemos mejorar, lo mejoramos, entonces pensamos en el futuro, ¿verdad? En el crecimiento. Pero como te dije anteriormente, estamos mirando eso todos los días, ¿verdad? Ese es nuestro equipo. Aquí también está el equipo joven, ¿verdad? La asociación. Y es importante que ellos también sigan los pasos, porque ese es el éxito. El que no tenga ese sentido de urgencia por servicio. El que no esté mirando hacia adentro para mejorar todos los sistemas para el futuro, pues entonces se limita el crecimiento. Pero sí, nosotros seguimos creciendo siempre y cuando mantengamos la calidad, mantengamos ese sentido de familia y de comunidad. Vamos a hacer algo. Y eso es algo que nos llevamos también nosotros como marca, porque en Platea pues hemos tenido la oportunidad de impactar sobre 3.000, 5.000 negocios alrededor de la isla, ya sea educando, guiando, informando, o simplemente dándole esa posición como están mencionando, que es como, mira, aquí hay algo que vale la pena contar y que la gente sepa que esto está pasando. No, yo sé que ustedes tienen esta misma inquietud y misión, ¿verdad? De ayudar al presidente de Puerto Rico. Así que, excelente. ¿Y qué lecciones compartiría Felipe con nuevos emprendedores? Pues mira, yo pertenezco a una junta del lote 23, está aquí al lado suyo, ¿verdad? Y el lote 23 realmente lo que hace es un semillero para restaurantes.
Y yo doy a todo equipo, anualmente se trae un grupo, a veces son 20, 30 empresarios jóvenes que están entrando con negocios de prueba, y yo le doy una charla que se llama Contabilidad Jíbara. Es importante que cuando entren con toda ilusión, muchos de ellos ¿verdad?, talentosísimos, especialmente en la cocina, pero tienen que saber la parte financiera y contable, porque muchas veces tú ves negocios llenos y pierden dinero todos los días y al final el dinero hace falta, porque ese es el que necesitamos para subsistir y para crecer. Es importante que cuando hagan su plan de negocio, cuando tengan la oportunidad de abrir su primer restaurante, que lo hagan con una evaluación financiera de los costos y los precios. Y muchos de estos nuevos empresarios, tú ves que entran al negocio, pero no saben distinguir entre lo que es su bolsillo y lo que es el restaurante o el negocio que sea. Porque si tú miras y evalúas las quiebras que existen en un negocio, muchas veces el problema no es la venta, el problema es la administración, falsas expectativas. Y yo creo que mi consejo es que todo el que entre, que logre el negocio, que haga un buen estudio y que identifique que el negocio tiene que tener una imagen propia, una entidad propia. Yo mejor no como si le voy a sacar el dinero a mi negocio. Pero tú tienes que ajustarte a tu presupuesto para no afectar y mucho. ¿Qué pasa? Es que al final del día, oye, pero ¿cómo es posible que el negocio, si está lleno, no me da nada, que está gastando o estás cobrando mal? Exacto. Así que eso posiblemente es la clave del éxito. Así que identidad propia, conoce tus finanzas y no generes expectativas falsas. Exactamente. Y así que yo creo que al final del día, con que se lleven ese mensaje al empresario, al que quiere entrar, que tiene que estar claro que el negocio es sacrificio. El negocio no es dinero. Y hay que separar ambas cosas para que si tiene un chance de negocio de subsistir, tiene que ser que hay que ser bien consistente y fuerte en que separe la contabilidad del cliente, del dueño, al negocio. ¿Cuál es el sándwich y cuál es la orden favorita de Felipe y cómo lo ordena? Sabiendo que en el mesón también se hace mucho producto personalizado. Si yo voy a pedir un sándwich del menú, mi preferido es el All Pro. El pastrami, que es saladito, con Virginia Ham, que es dulzón, ¿verdad? Esa mezcla salado-dulce, con cebolla a la plancha y queso suizo derretido en nuestro pan criollo. Ese es mi sándwich preferido. Y las papitas. Ah, y las papitas. Y usualmente pongo las papas en la bandeja para que cuando coma el sándwich, el jugo que baja caiga encima de las papas. ¡Qué buen truco! ¡Qué buen truco! Esa es buena. Esa es los papas supremas del mesón. ¿Cómo comerte un sándwich con las papas del mesón? Buena esa. Buenísimo. Pero siempre nos gusta hacer una pregunta que ahora lo voy a hacer de dos partes. La primera es coco, piña o parcha. ¿Cuál es el helado de Felipe? Coco. Coco, sin duda. Perfecto, anotado coco. Anotado coco. Y entonces el otro pues va obviamente transformada, que sería sorullo, croqueta o papita. La puse difícil. Si son del mesón, las papitas. Exactamente. Buenísimo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y espero que haya sido de su agrado y para todo el mundo y que una cosa que esta conversación aporte a la sociedad y especialmente al empresarismo es más que suficiente. Gracias. Definitivamente. Muchas gracias.